Pequeño Editor nació en el año 2002 al calor de una gran crisis argentina, otra gran crisis argentina, y en un contexto de desarrollo del sector editorial muy particular en la Argentina y en la región. Imaginen ustedes que no existía libro álbum en prácticamente ningún lugar de la región, salvo la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, y realmente había muy poca importación en la Argentina de esos libros. De manera que cuando Pequeño Editor surgió con una propuesta de libro álbum, el formato, es decir, ese género, era bastante desconocido aquí y hubo que hacer un largo trabajo para instalarlo, para hacerlo comprensible, ¿no? Inteligible para el mercado y para los especialistas. Bueno, eso luego cambió y fue una gran transformación para toda la región, pero eso es otra historia. La verdad es que lo interesante es que en esa gestación, Pequeño Editor nació, yo diría, con 3 ejes de trabajo específicos. Uno de ellos es la impronta artística, ¿sí? Es decir, la calidad de la propuesta estética como uno de los valores y de los creadores de sentido del libro como objeto. Esto es el punto 1. El punto 2 es un auténtico interés por la animación a la lectura, ¿no? Y por la promoción de la lectura. ¿Qué significa? Que el libro sea ese objeto que vincula para siempre a los niños a la cultura escrita, es decir, que propicie ese acceso a la cultura escrita. Y para eso no solo se requiere que ese objeto libro sea, diría yo, significante y significativo para los chicos, sino que haya una situación de mediación en que adultos y niños comparten la situación de lectura y hay una relación de apego emocional con el libro. Esto, por supuesto, tiene mucho más desarrollo y trabajo, lo vemos en otra conversación. Y el tercer punto es una mirada muy crítica y muy complejizante sobre la calidad del contenido para niños. Nosotros entendemos los libros adentro de un ecosistema de productos culturales para los chicos, en los cuales elegimos el libro como nuestro lenguaje privilegiado. Pero diría que esos 3 puntos son los que caracterizan y los que le dan una fuerte identidad a Pequeño Editor y que nosotros intentamos que el catálogo plasme en general como criterio. Elegimos la creación de los libros ilustrados y centrar mucho nuestro catálogo ahí, justamente porque creemos que el lenguaje de la ilustración y el lenguaje verbal construyen entre sí una trama de sentidos que enriquece la lectura y el trabajo de significación. Y que eso es muy potente en este proyecto que nosotros tenemos de acceso a la cultura escrita para la infancia. Esas capas de sentido van creando a los chicos desafíos interpretativos y cognitivos que favorecen, digamos, el trayecto lector. Y además, también en ese desafío cognitivo interviene la mediación del adulto, que, como decía antes, para nosotros es un elemento muy potente. Y me parece que una cosa interesante de contarles es que nosotros ahora nos estamos centrando en dos géneros. Uno es el libro para primera infancia, el libro de cartoné para primera infancia, y el otro es el libro informativo, ilustrado. En el libro para la primera infancia pensamos justamente en fortalecer el primer momento de acceso al lenguaje que tienen los niños. En nuestra colección se llama Los Duraznos, es una colección que empieza a tener realmente mucha importancia en la región por su proyecto, y luego es el libro informativo para niños, libro ilustrado, donde nosotros lo que propiciamos es un cruce de lenguajes, es decir, el lenguaje visual, el lenguaje informativo y el lenguaje literario, ¿no? Los 3 lenguajes creando un discurso alrededor de un contenido. También los elegimos porque pensamos que es una manera de favorecer el acceso y el encuentro con la cultura escrita para los chicos, para los cuales la literatura quizás no los convoca tanto, o encuentran la narración y la ficción en otros proyectos, que son los proyectos audiovisuales, pero sí siguen encontrando en los libros una respuesta a sus necesidades de información y de contenidos de otra clase. Bueno, Pequeño Editor, como una editorial que ya tiene 18 años, tiene un trabajo muy intenso en la red librera
Trabajamos a través de un distribuidor, por supuesto, en la red librera en nuestro país y con distribuidores en cada uno de los países de la región en Latinoamérica. Cuestión que trabajamos muchísimo, vamos a la mayor cantidad de ferias internacionales que podemos, justamente para estar en un contacto lo más estrecho y cercano posible con nuestros distribuidores y acompañar la introducción de los libros en cada país, que es una tarea compleja, sobre todo cuando hay tanta oferta, ¿no? Y hay tanta producción de mucha calidad en la región. Y ahora estamos trabajando muchísimo de otra manera, además de la red librera y del canal librero. Trabajamos mucho en el encuentro personal, es decir, generamos situaciones de trabajo con especialistas, con docentes, con promotores de lectura, de manera que el libro llegue de una manera mucho más personalizada a sus lectores últimos, que son los niños. Y esa red de personas que llevan nuestros libros, los muestran, los dan a conocer, es también muy potente, muy importante, y en este momento se diría que es el canal que más favorecemos, porque tiene otro modo de encontrarse con los niños y por supuesto con sus padres, que son los verdaderos compradores finales del libro, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en la infancia y que es muy delicado de analizar y es un tema interesante en la edición es que el destinatario es el niño, pero el que elige es el padre o la madre. Y eso también pone estas dobles lecturas que hacen tan desafiante la tarea comercial de una editorial de libros ilustrados. Bueno, nosotros tenemos mucha historia de generar actividades participativas, es decir, talleres y actividades donde los chicos son protagonistas alrededor de los contenidos de nuestros libros. De hecho, cuando empezó el aislamiento obligatorio, teníamos iniciados 2 proyectos de club de lectura para la primera infancia y otros de actividades participativas en el espacio público. Todo eso quedó cancelado. Entonces, lo que generamos, prácticamente a los 2 días de que empezara el aislamiento en la Argentina y se cerraron las escuelas, es una suerte de colonia, la que se llama colonia a las actividades de vacaciones, por suscripción, totalmente voluntaria y gratuita también. Y entonces enviamos todos los días de la semana una propuesta de lectura, es decir, nuestros propios contenidos colocados online en formato ya sea de lectura por streaming, ya sea de video de narración, ya sea un video audiovisual creado a partir del libro, para que esté el contenido del libro y también sea legible en el sentido más estricto de la palabra. Y luego sumamos una serie de actividades y juegos alrededor del mundo imaginario que abre esa lectura, con la idea de que esa lectura además vaya acompañado de otras experiencias artísticas, ¿no? Expresivas, plásticas, de movimiento, musicales. Tanto desde el año de edad hasta los 10, que es el rango con el que trabajamos. Y esto lo hacemos, entonces, esta colonia es una suscripción que se hace por mail y por WhatsApp. Y se puede recibir de cualquiera de las 2 maneras. Empezamos con 25 inscriptos, porque la verdad es que no teníamos un contacto directo con las madres y los padres, y ahora tenemos más de 2.000 suscriptores y la colonia sigue funcionando a más de 100 días de aislamiento. Y lo más interesante es que nos dio una oportunidad única que nunca antes habíamos tenido, que es acerca de nuestro catálogo. Es decir, contar de manera pormenorizada, detallada y profunda qué contiene nuestro catálogo y cómo pueden ser leídos nuestro catálogo. Cómo son los libros, quiénes son los ilustradores, quiénes son los autores, por qué elegimos este texto o aquel. Digamos, todo ese trabajo de construcción de actividades y juegos nos permite hablar de los libros. Y eso es una oportunidad única para un editor, porque los editores tenemos poca relación, como decía antes, con nuestros lectores directos. Entonces ha sido la verdad que extraordinaria y nos dio un gran crecimiento en muchísimos sentidos para la editorial, principalmente de comunicación. Y luego ha repercutido, por supuesto, en las ventas, de una manera notable. Qué difícil dar un consejo. Uno no se siente en la condición de dar un consejo, ¿no? Realmente.
porque además la idea de éxito es una idea súper relativa, no nos pondríamos en ese lugar. Pero sí me gustaría decir algo que nosotros sí hemos hecho y que nos ha resultado al interior del proyecto muy productivo, que es profundizar nuestros rasgos de identidad, ¿no? Profundizarlos, generar un catálogo que esté atado profundamente a esos rasgos, que sea tan limitado como esos rasgos lo exijan. Fíjense que Pequeño Editor nació con la vocación de ser pequeño, es decir, la escala de nuestra producción y de nuestro trabajo está en relación con esos rasgos de identidad que, como les decía, era la calidad estética, la impronta estética, la intención en la animación a la lectura y una mirada complejizante y crítica alrededor del producto y del contenido para la infancia. Y eso nos ha servido muchísimo y a partir de ese afianzamiento de identidad salimos a buscar nuestro público y no al revés. Y eso nos ha resultado muy, muy productivo, muy estimulante, muy creativo al interior, porque trabajamos con unas premisas muy precisas y no perdemos el rumbo. Y ese ha sido nuestro éxito, en realidad, que es un éxito como marca, es un éxito de construcción de equipo y de certezas grandes.